Hola a todos y todas y bienvenidas un día más al canal. Yo soy Laura y en el vídeo de hoy os traigo algo un poco diferente a lo que he hecho hasta ahora, porque venimos a hablar de la serie 100 años de soledad de Netflix, y es que por fin la he terminado de ver y me apetecía un montón comentaros mi opinión, diferencias con el libro, si merece la pena verla y pues al fin y al cabo establecer un debate en los comentarios donde poder intercambiar opiniones respecto a esta adaptación tan esperada. Tengo por aquí mi librito que, bueno, como veis es una edición súper viejita, de hecho se me rompió hace poco en uno de los vídeos que subí, o sea, os podéis imaginar, tengo que ir ya renovándola. Pero bueno, este es un libro que yo leí el verano pasado y que ha pasado a ser uno de mis favoritos, la verdad, porque me sorprendió muchísimo. Era un libro que yo llevaba queriendo leer un montón de tiempo, hasta el año pasado no me puse y madre mía, o sea, fue como un impacto brutal en mi vida como lectora y bueno, en mi vida en general, me encantó. 100 años de soledad fue una novela publicada en el año 1967 y su autor, Gabriel García Márquez, ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 1982. Se considera una de las grandes obras de la literatura universal, una obra emblemática ya no solo en Latinoamérica sino a nivel mundial y la obra cumbre del realismo mágico. La serie que ha sacado Netflix constituye una adaptación de esta novela tan emblemática muy esperada y que ha causado mucho revuelo, ya que resulta complicado pensar cómo una historia como la que contiene este libro puede ser adaptada a la pantalla. Así que en este vídeo os vengo a contar si para mí la serie ha estado a la altura del libro y a preguntaros qué os ha parecido a vosotros. Así que, hecha toda esta introducción, comenzamos. 100 años de soledad es una novela que nos cuenta la historia de Macondo, un pueblo ficticio de Colombia que fue fundado por la familia Buendía, iniciada por el matrimonio compuesto por José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán. A lo largo de la novela vamos a ir siguiendo a varias generaciones de esta familia y viendo cómo el pueblo va evolucionando. No os cuento mucho más porque creo que la historia es bastante popular y que también lo chulo de leerlo reside en ir sin expectativas y dejándose un poco sorprender. Pero bueno, digamos que es una novela que habla de temas súper universales como la soledad, el amor, las maldiciones familiares, el paso del tiempo, la memoria, el olvido, el destino y todo ello enmarcado en un entorno, un contexto donde lo real y lo ficticio no se diferencian muy bien. Y esto es lo que la caracteriza porque es precisamente el realismo mágico, este movimiento donde lo fantasioso y lo mágico se integra con los actos cotidianos de una forma pues súper natural, sin sorprender a nadie. 100 años de soledad fue el primer libro de realismo mágico que yo leí en mi vida y me encantó, y desde entonces pues me he quedado con muchas ganas de seguir explorando este género literario, así que en ese sentido le estoy muy agradecida porque me descubrió un mundo nuevo, la verdad. Aparte del realismo mágico, lo característico del libro es la forma de narrar que tiene el autor, ya que la historia no se cuenta de forma lineal, hay varios saltos temporales, la forma de expresarse es muy característica, entonces esto resulta un reto muy grande a la hora de trasladarlo al formato visual, lo que para muchos ha supuesto pues una gran inquietud en ver cómo Netflix lo ha hecho. Es la primera vez que los derechos de la obra han sido cedidos para ser adaptados y el propio Netflix ha considerado esta adaptación como uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos de la historia de Latinoamérica. Lo curioso de la adaptación reside en que ha sido totalmente grabada en Latinoamérica y que la mayoría del elenco está compuesto de personas de Latinoamérica, de Colombia. Además, la adaptación ha contado con el apoyo de la familia de Gabriel García Márquez, que han insistido especialmente en que la producción sea plenamente en español para mantener la esencia de la historia. La serie va a contar con 2 partes de 8 episodios cada una. La primera ya se puede ver en Netflix, salió el 11 de diciembre y la segunda va a salir próximamente, por lo que yo he estado leyendo, parece que en junio, pero bueno, ya se nos irá confirmando más adelante. La dirección de estos 8 primeros capítulos además ha corrido a cargo de Alex García, que se ha encargado de dirigir los 3 primeros capítulos, el 7 y el 8, y de Laura Mora, que ha dirigido el 4, el 5 y el 6. Como tengo muchas cosas que comentar, he hecho un montón de apuntes para hablaros de ello y no dejarme nada en el tintero porque estoy como muy emocionada y necesito comentar muchas cosas. Así que vamos a empezar por la comparativa entre el libro y la serie. ¿Qué me ha parecido a mí esta adaptación de lo que es el formato narrado al formato visual? Empiezo por la fidelidad narrativa, es decir, la pregunta de ¿se mantiene la esencia de la historia en esta adaptación? ¿Los eventos principales están bien plasmados? Para mí esto la serie sí que lo consigue. Me ha gustado mucho que sea una producción latinoamericana porque creo que es algo que se nota y que si se hubiera hecho en contexto estadounidense no hubiera sido en absoluto lo mismo. Es cierto que para mí siempre habrá algo imposible de captar por el cambio de formato, pero creo que todo el contexto de Latinoamérica, detalles culturales, la propia forma de hablar de los actores,
actores, la música, contribuye a generar todo ese ambiente que hace que esta novela sea tan importante en la historia de Latinoamérica especialmente, aunque también a nivel universal. En este sentido, una de las cosas que a mí más me inquietaba era cómo la serie iba a hacer para adaptar todo este concepto del realismo mágico a lo visual, ¿no? Ya que creo que es algo que nunca he visto, siempre son series de fantasía. O sea, lo más importante del realismo mágico es cómo esa fantasía se integra en la vida cotidiana y cómo es algo pues que no sorprende a los personajes. Creo que la serie sí que ha conseguido hacerlo, aunque en mi opinión esto es algo que ha ido de menos a más. Es decir, creo que era un reto muy difícil, pero que lo han podido cumplir. Por poneros ejemplos más concretos, hay una escena donde Aureliano, uno de los protagonistas, es pequeño y ve una silla levitar. El niño se sorprende y otro personaje coge la silla y como que la baja. A mí esa escena me chocó un poco porque creo que el realismo mágico del que nos habla Gabriel García Márquez y lo que se entiende como tal, como realismo mágico, es el hecho de pues ver una silla levitar, coger y bajarla, ¿no? Ese asombro de Aureliano no me cuadró exactamente con lo que yo me esperaba. También me pasó un poco con la escena de la peste del insomnio, ya que la vi demasiado fantasiosa. Pero creo que eso, a medida que han ido pasando los capítulos, se ha ido integrando mejor. Por ejemplo, Aureliano tiene premoniciones del futuro y creo que eso pues ha estado bastante bien plasmado. La lluvia de flores amarillas se me ocurre. Son detalles que creo que han ido mejorando y que de cara a la segunda temporada podrían integrarse mejor. Desde luego ha sido curioso ver cómo lo han adaptado al formato visual. En cuanto a los personajes, para mí han sido uno de los puntos fuertes de la serie, ya que creo que el casting de actores está tan bien hecho. Creo que con sus interpretaciones han logrado transmitir esa complejidad y profundidad de los personajes, de las relaciones familiares, de los Buendía. De verdad, me ha parecido increíble y de hecho, gracias a sus interpretaciones he conseguido hasta empatizar más con ellos. Me gustaría destacar especialmente las interpretaciones de Aureliano, el coronel Aureliano Buendía. El actor es Claudio Cataño y la verdad es que hace un papelón increíble. O sea, el gesto que tiene en la cara, la mirada que es tan importante en este personaje, la forma de moverse, de expresarse, es que es tal cual yo me lo imaginaba en el libro. Me ha encantado y hace un papelón. Úrsula Iguarán, que es uno de mis personajes favoritos de la novela, me ha parecido perfecta. Es tal cual me la imaginaba. Tengo que decir que al principio, como la novela empieza cuando se funda Macondo, salen José Arcadio y Úrsula de jóvenes. Y me chocó un montón porque yo creo que siempre me los imaginé como siendo ya ancianos mayores, ¿no? Entonces me costó un poco como visualizarlos. Pero esos actores también lo hicieron muy bien, pero es que ya cuando hay el salto temporal en el que ellos dos pasan a ser adultos y ancianos, es que eran tal cual me los imaginaba. La actriz de Úrsula que me la ha apuntado es Marleida Soto, la de Úrsula mayor, y de verdad que me parece una interpretación brillante. O sea, es que tienen que darles premios por algo porque es increíble lo bien que encarna el personaje, cómo transmite la fortaleza de esa mujer que le suceden tantas desgracias y parece que siempre tiene que cargar adelante con la familia. La mirada, la forma de expresarse, los gestos, de verdad es que me ha parecido increíble. Me ha hecho amar aún más al personaje. Y por último, me encantaría destacar también a otro de mis personajes favoritos de la novela, que es Melquiades, este gitano que llega un día a Macondo y enseña la alquimia a José Arcadio y como todos los avances más científicos. Me encantó que fuese un gitano andaluz. Yo recuerdo que cuando leí esta trama de los gitanos en el libro me hizo mucha gracia porque no me lo esperaba y es que yo me lo imaginé tal cual así, no sé, me parece que el actor lo hace genial, la relación que desarrolla con José Arcadio Buendía está súper bien hecha, todo el tema del taller de la alquimia, cuando regresa de la muerte, me parece increíble, me ha encantado cómo han puesto este personaje en la pantalla. Destaco a estos tres en concreto, pero la verdad es que todos lo hacen fenomenal y es, diría, de las cosas que más me ha gustado de la serie. Y respecto a la ambientación, sí que tengo que deciros que a lo mejor al principio me chocó un poco porque lo vi todo como demasiado colorido, luminoso, no sé, yo para mí Macondo era como un pueblo más pues como que está en esa ciénaga, más casitas de barro, no sé, más vintage, más rústico, no sé cómo decirlo. Es verdad que luego el pueblo va prosperando, se va modernizando y pues tiene sentido lo que sé después, pero es verdad que en cuanto a indumentaria y demás tal vez no me lo imaginaba tan así, pero bueno, no es una cosa que me perturbe porque creo que la esencia de ambientación de Latinoamérica, de Colombia, con la música, la forma de expresarse de los personajes, el hecho de que los actores sean de ese continente, pues le da una fuerza muy importante a la serie y también pues oye, que esto pueden ser prejuicios míos de estar imaginándome pues a lo mejor como la parte más subdesarrollada de Latinoamérica, te quiero decir que al final los directores han hecho una gran labor de documentación histórica para plasmar bien como todo el imaginario de esa época. Creo que lo más importante en general respecto a la serie versus el libro es que los acontecimientos principales se han adaptado bastante bien, las escenas que han metido de relleno, algunas me han gustado más, otras menos, ahora pasaré a comentar un poco más, y que en general están consiguiendo adaptar muy bien lo que es la complejidad lineal temporal de la historia. Me ha parecido muy buen recurso el hecho de que haya esa voz en off que
esté narrando todo el rato lo que va sucediendo, cómo se sienten los personajes, porque es algo que sabiendo el final del libro tiene muchísimo sentido y que ayuda un montón a clarificar las cosas que van pasando. Así que me ha parecido muy buena decisión. Centrándonos más en los aspectos positivos y negativos de la serie, se me han ocurrido los siguientes. Yo tengo que deciros que cuando me puse el primer capítulo, Macondo, que es donde se nos cuenta la fundación del pueblo, esta travesía que hacen Úrsula y José Arcadio Buendía a raíz de que tengan esa experiencia que les atormenta en su pueblo de origen y decidan irse de allí para escapar y crear un nuevo pueblo, para mí como que no tuvo tanto impacto en el libro. O sea, yo creo que al final lo que me ha pasado con la serie es un poco reflejo de lo que me pasó con el libro. Yo cuando empecé a leer el libro estaba como un poco confusa, no estaba entendiendo muy bien qué estaba leyendo. Encima estaban sucediendo como un montón de cosas súper turbias y truculentas. Estaba yo diciendo, pero Dios mío, ¿cómo es posible? No estoy entendiendo nada. Hasta que ya llega un punto cuando José Arcadio y Úrsula son ya más adultos, sus hijos también son más mayores, que es cuando a mí ya me empezó a gustar mucho más la historia y demás. Y en la serie veo que me ha pasado un poquito lo mismo. Ha ido de menos a más para mí. El primer episodio se recrea un montón pues en esta travesía que hacen Úrsula y José Arcadio en busca de esta tierra prometida, porque al final 100 años de soledad es como una historia muy bíblica, me estoy dando cuenta. Y lo que os digo, la estética no sé si me convenció, los actores me chocaban porque yo los visualizaba ya directamente siendo adultos, se me hizo tal vez un poco largo. El segundo capítulo ya me empezó a interesar un poco más, aunque había algo que me seguía chocando, es decir, yo iba viendo la serie pero no estaba como excesivamente emocionada, la veía con curiosidad por ver cómo se iban desarrollando los hechos, refrescar el libro, intentar notar alguna diferencia, pero como que nada en mí tenía ese ansia de seguir viendo los capítulos como sí que me pasaba con el libro, que yo quería seguir leyendo todo el rato para ver a dónde me llevaba. Y en el capítulo 3 ya empezó un poquito a cambiar la cosa, porque ese es el capítulo en el que llega Rebeca, que es un personaje que a mí me gusta mucho, y para mí el punto de inflexión fue el capítulo 4, que es el capítulo de El Castaño. Si habéis leído el libro sabéis que la escena del castaño es una de las que más se te quedan, a mí al menos me pasó eso, y era una de las escenas que más me apetecía ver en la serie y para mí fue increíble. O sea, yo me pegué una llorera con ese capítulo, las interpretaciones son increíbles, como Úrsula emprende ese viaje y cuando vuelve se encuentra lo que ha pasado con su familia, con José Arcadio. Es verdad que los capítulos duran 1 hora, entonces yo siento como que son 2 capítulos en uno, porque además siempre como que a la mitad sucede algo que tiene un salto. En este caso, en este capítulo es cuando sucede lo de que pasan de ser niños a ser ya más adolescentes jóvenes y José Arcadio y Úrsula ya son pues los adultos que yo me imaginaba. Entonces para mí este capítulo fue como el que marcó un antes y un después en mi experiencia de ver la serie y a partir de ahí ya sí que no pude parar. Destaco también el capítulo 7 que se llama Arcadio y el paraíso liberal porque es un capítulo bastante intenso emocionalmente y me parece que el arco de personaje de Arcadio ha estado muy bien hecho. Es un personaje que tiene muchas sombras, muchos tormentos y creo que lo han conseguido plasmar bastante bien. Y por supuesto el capítulo final, tantas flores cayeron del cielo, es que me encantó. O sea, los últimos minutos me parecieron increíbles. De nuevo, papelones que hacen los actores, la lluvia de flores amarillas preciosa, Úrsula, el mensaje final que da, que me parece que transmite totalmente el mensaje del libro, no sé, me encantaron estos capítulos. Como ya he dicho, el casting me ha parecido súper bien hecho, eso me parece de los puntos más positivos y creo que el hecho de haberlo visto plasmado en una serie me ha ayudado a entender a lo mejor tramas que me costaron un poquito más en la novela, concretamente las tramas políticas, ¿no? En estos capítulos vemos la llegada de la política a Macondo, ¿no? Porque al principio Macondo es un pueblo idílico en el que no hay muertes, no hay guerras, no hay conflictos, hasta que van llegando cosas del exterior. Llegan los gitanos con los avances científicos, llega la iglesia con el párroco, llegan las autoridades de Colombia y empiezan a meterse los partidos políticos de conservadores y liberales. Estas tramas de política a mí a lo mejor me costaron un poquito entenderlas en el libro, pero al haberlas visto en serie como que me he enterado un poco mejor, entonces para mí eso ha sido un punto muy positivo porque me ha ayudado como a completar cosas que en el libro me perdía un poco. A nivel visual también me ha gustado la serie, creo que los efectos especiales están muy bien hechos y eso es un punto muy positivo porque contribuye a generar como ese aura místico y fantasioso del realismo mágico pero integrado con la cotidianidad, aunque lo que os he dicho al principio creo que en algunos capítulos se pasaron de fantásticos. El episodio de la peste del insomnio a mí se me hizo un poco largo, creo que yo lo hubiera enfocado tal vez a cosas más sutiles, pero bueno, en general creo que está bien hecho, se nota que han puesto muy buen presupuesto para que todo se vea realista. Y luego respecto a la fotografía de la serie me parece preciosa, hay escenas que me parecen súper bonitas, parecen un cuadro, los paisajes, la luz que hay en muchos episodios, el interior de las casas, las diferentes estancias, las calles de Macondo. Especialmente me ha gustado cómo han hecho la casa de los Buendía con el castaño tan emblemático ahí en medio. Me parece que visualmente es una serie
serie muy agradable. Y a mí pues eso es una cosa que siempre me gusta, sinceramente. En cuanto a aspectos negativos de la serie, pues realmente os tengo que decir que no se me han ocurrido muchos. No sé si es que como para mí ha ido de menos a más, he acabado súper entusiasmada, pero es verdad que tampoco le he visto tantos fallos. Yo tenía mucho miedo, me esperaba, no sé, iba sin expectativas porque tenía mucho miedo de que fuese un chasco y la verdad es que no ha sido así. Tal vez lo que yo os he comentado de que el primer capítulo se me quedó un poco a medias, no sé. Y luego también tal vez diría que ha habido cosas como demasiado explícitas y a mí me hubiera gustado un poquito más de sutileza, sobre todo con el tema del realismo mágico, como ya os he comentado al principio, aunque luego creo que sí que se va consiguiendo. En este sentido de lo explícito, sí que quiero comentar que la serie tiene varias escenas sexuales que a mí al principio me impactaron un poco porque no me lo esperaba así, sobre todo en los primeros episodios, pero sí que es verdad que luego pensándolo, en realidad es algo que me puede cuadrar con la obra de Gabriel García Márquez, porque él, es verdad que la novela tiene escenas sexuales, no están descritas de forma erótica, pero sí que el autor las escribe como tal cual. Entonces creo que sí que me puede encajar un poco ese tipo de escenas con lo que es la estética de la serie. En todo este sentido de hacer cosas más sutiles, como con gestos, miradas, yo sí que noté el cambio de dirección en el episodio 3. Como os he dicho, para mí el episodio 4 fue el que más me gustó y a partir de ahí fue increciendo. Y es que creo que Laura Mora capta muy bien como esas dinámicas familiares. Encima el capítulo 4 es justo en el que los hijos entran en la adolescencia y ya empiezan como las tramas amorosas de pues fulanita se enamora de no sé quién y se quiere casar, tal. Y creo que eso se le ha dado muy bien, como representarlo a través de los gestos, de las miradas, escenas cotidianas muy sutiles pero que son capaces de transmitir las cosas más profundas que están pasando, ¿no? Otra cosilla que tal vez me decepcionó un poco porque en el libro me pareció más épica fue el momento en el que José Arcadio Buendía sueña con el nombre del pueblo, Macondo, ¿no? En el libro yo esa escena la recuerdo como súper impactante, en plan le vino el nombre, Macondo, lo vi súper claro. En la serie se me ha quedado un poco a medias, es que lo que os digo, el primer capítulo que fue un poco como que me gustó pero a la vez me faltó algo, y es verdad que creo que se pasa como muy de puntillas sobre este hecho y que de nuevo es muy fantasioso de más. Es que con deciros que casi ni me acuerdo de cómo se introduce el momento en el que José Arcadio Buendía tiene este sueño y decide que ese lugar es Macondo, ya os digo todo, ¿no? Porque esa escena en el libro es como de las más importantes y en la serie a mí me quedó un poco como a medio gas. Pero bueno, para mí el aspecto más negativo es que hayan cortado la serie a mitad y que queden más capítulos que todavía no van a salir porque los quiero ya, lo cual resulta positivo porque quiere decir que me he quedado con ganas de más. Entonces, dicho todo esto, ¿cuál es mi opinión personal, mis conclusiones sobre la serie? Pues bien, como os habréis ido dando cuenta, a mí la serie sí que me ha gustado y bastante. Lo que os he dicho, para mí ha ido de menos a más, porque al partir del capítulo 4 yo ya estaba enganchadísima. Creo que a nivel visual realmente funciona y que puede ser una muy buena puerta de entrada para que personas que no han leído el libro se interesen por el universo de Macondo y de los libros de Gabriel García Márquez y se animen a leer el libro, lo cual a mí me parece súper bueno, la verdad. Al poner cara a los personajes, la historia se hace más fácil de seguir porque es verdad que todos sabemos que en esta familia de los Buendía hay un montón de nombres repetidos porque los padres ponen a sus hijos sus mismos nombres y demás, entonces leyéndolo puede hacerse confuso y te puedes perder con los personajes. En cambio en la serie eso se facilita un montón porque como les pones cara es como que les defines más y no te pierdes para nada, así que eso pues facilita mucho la tarea a quienes no hayan leído el libro pero quieran ver la serie. En ese sentido, aunque estoy un poco triste porque la hayan partido en dos y no tengamos ya todo el libro del tirón, creo que puede ser interesante porque alguien que no haya leído el libro puede ver la serie, quedarse en el capítulo 8 y tener ganas de saber cómo acaba y animarse a leer el libro. Así que por esa parte sí que me parece que puede atraer a nuevos lectores. Yo creo que adaptar este libro no era una tarea fácil en absoluto y que deben de sentirse muy orgullosos de lo que han conseguido porque la adaptación a mí me ha parecido bastante buena. Yo personalmente me quedo con el libro, obvio, porque creo que al final en el libro hay algo como que va más allá de las páginas, no sé cómo explicároslo. La forma en la que Gabriel García Márquez estructura la novela y te lo va contando tiene como algo mágico, no sé, ya os digo que a mí me cambió un montón leer este libro. Para mí leer el libro fue una experiencia bastante confusa en un inicio, pero de alguna forma envolvente. A mí me metió en la historia y aunque había cosas que me horrorizaban y que no estaba entendiendo al principio, necesitaba avanzar porque todo el rato tenía la sensación como de que estaba asistiendo a algo grande, algo como que me había estado perdiendo hasta ese momento. Hay algo que se intuye mientras lees este libro y es como que yo tenía esa sensación mientras lo iba leyendo de estar siendo partícipe como de algo más grande, algo que nunca había experimentado. Es que suena súper intenso, pero es verdad, como de estar siendo partícipe de algo místico incluso por la forma que tiene el autor de contarlo y de atraparte entre sus páginas, llevarte totalmente a donde quiere. Era algo como profético que, sabiendo cómo es el libro, tiene mucho sentido. Es que no sé cómo explicároslo. Pensando un poco en mi opinión, desarrollándola, para mí fue algo como, supongo, lo que sintió José Arcadio Buendía el día que Melquiades llegó a Macondo y le enseñó lo que era la alquimia, ¿no? Para mí este libro fue eso, un antes y un después
¿sabes? La sensación de no haber leído nunca nada igual, de obsesionarme con la historia y querer saber más, investigar, de descubrir que había algo más allá de todo lo que había leído. Creo que esto es lo que nos ha pasado a muchas de las personas que hemos leído el libro y es el motivo por el que es un libro tan popular. Ver la serie ahora, más de un año después desde que leí el libro, me ha hecho recordar lo mucho que amé el libro y el cariño que le tengo, y me ha hecho empatizar más con personajes que a lo mejor en el libro me daban más igual, gracias a las grandes interpretaciones. Sinceramente, la serie me ha parecido un complemento muy digno del libro y me ha llegado a sorprender la cantidad de veces que me ha emocionado, porque sí, es una serie con la que he llorado bastante. Si has leído el libro y tienes dudas de ver la serie, yo te animo un montón a verla, con la mentalidad, por supuesto, de que es una adaptación del libro, que nunca va a ser 100% igual, pero que sí que es bastante fiel, porque se ha hecho con mucho respeto. Si eres una persona que no ha leído el libro, pero tiene interés en la serie, yo te diría que leas primero el libro, porque lo que te digo es una experiencia pues muy distinta a cualquier otra que hayas tenido seguramente. Y bueno, si has visto la serie sin leer el libro, supongo que te habrás quedado con curiosidad de ver qué es lo que pasa en ese final tan impactante, entonces pues te animo un montón a que lo descubras con el libro antes de esperar a la segunda temporada. Yo creo que va a ser una muy buena herramienta para dar a conocer aún más la historia de 100 años de soledad. Para mí, además, el final de 100 años de soledad es uno de los mejores que he leído. Es como tener la sensación de que el gran círculo se cierra, y yo tengo súper grabada a fuego la frase final del libro, ¿no? Entonces estoy muy expectante de ver cómo sigue la serie, cómo adaptan ese final increíble, y me encantaría que cualquier persona pudiese experimentar pues lo que yo sentí cuando leí el libro. Por eso os animo un montón a que, si habéis visto la serie y os ha gustado, le deis una oportunidad al libro, porque yo creo que no os va a decepcionar. Viendo además cómo han sido estos capítulos, cómo cada vez me ha ido gustando más, estoy muy segura de que lo que nos espera va a ser muy bueno y que van a hacer muy bien toda esa representación de los últimos capítulos, que al final contribuyen a generar esa sensación de que sea un libro redondo. Yo tenía mucho miedo de esta serie, casi ni había estado siguiendo el tema del casting, de los trailers y demás. Iba con expectativas pues bastante bajas, y tengo que decir que me tengo que comer mis palabras porque me ha acabado sorprendiendo un montón. ¿Y qué puedo deciros? Ahora estoy obsesionada de nuevo con la historia, quiero leerme el libro otra vez y no descarto hacer una relectura el año que viene, comprarme por fin una edición más decente, y por eso me apetecía venir hoy a hablaros de la serie, porque me ha sorprendido un montón, no dejo de pensar en ella y no veo el momento de que salgan nuevos capítulos. Y pues bueno, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. No sé si ha sido un poco caótico, pero lo que os digo, me gustaría poder comentar qué nos ha parecido en general la serie, si tú has visto ya la serie, si crees que ha sido una buena adaptación, si te han decepcionado algunas cosas o te han sorprendido otras, si creéis que la serie adapta bien la obra o que ha sido un sacrilegio y que nunca debería haber salido del papel. Yo, como os digo, estoy bastante optimista y pues no descarto hacer más vídeos de la serie más adelante, porque creo que me he dejado muchas cosas por comentar. Yo seguiría hablando horas y horas sobre ello. Si te ha gustado el vídeo, como siempre te recuerdo que puedes darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nada más que añadir, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.